Bienvenido a Trading in Stock Market. Si quiere acceder a nuestros videos o material de apoyo, puede visitarnos en tradinginstockmarket.com. En este video vamos a hablar sobre lo que es un watchlist y qué factores tenemos que tener en cuenta para su creación. Un watchlist no es más que una lista de acciones para monitorear, o lo que es lo mismo, una lista de acciones sobre la que haremos un seguimiento. Los beneficios de un watchlist son claves para tener éxito en el trading. ¿Y cuáles son estos beneficios? Pues entender las acciones, conocer la personalidad de la acción, familiarizarse con el mercado y con el sector de las acciones monitoreadas y una mayor oportunidad de predecir el comportamiento de la acción. Hacemos hincapié en esto de la personalidad de la acción porque para nosotros es un concepto fundamental para tener éxito en el trading. ¿Y qué es la personalidad de la acción? La personalidad de la acción no es más que el resultado del seguimiento diario de dicha acción, estudiando cómo se comporta la misma en determinados eventos y situaciones para así poder predecir en un futuro su comportamiento. Es decir, si nosotros hacemos el seguimiento de la acción, sabremos cómo se comporta cuando se lanzan los reportes de beneficios o cuando hay una alta volatilidad. Esto nos ayudará en un futuro a poder sacarle el mayor partido a nuestra cartera de acciones o lista de seguimiento. Es sumamente importante invertir el tiempo necesario para crear una lista de acciones y sobre todo adaptarla a la estrategia de trading que queremos seguir. Y de esto es lo que vamos a hablar justo en este momento. Las estrategias de trading y sus objetivos. ¿Cuál es su estrategia de trading? Cada lista de acciones que creemos debe responder a la estrategia de trading que estamos siguiendo. Y esto es muy importante. Nuestra watchlist siempre se va a adaptar a la estrategia que nosotros estamos trabajando, no al contrario. Es decir, la estrategia es la que define la selección de los sectores donde debemos trabajar, la selección de los sectores de donde vamos a elegir nuestras acciones del watchlist. Y esto es por una sencilla razón. Cada estrategia o cada tipo de trading necesita de un tipo de acciones o de otras. Es tan sencillo como lo siguiente. Si nosotros estamos desarrollando una estrategia alcista, tendremos que buscar acciones dentro de sectores que estén al alza. Al igual que si nuestra estrategia se basa en el day trading, necesitaremos acciones de alta volatilidad. O al contrario, si hablamos de estrategias como swing trading o inversiones a largo plazo. Pasamos a detallar cada una de estas estrategias. El day trading. El day trading es la compra y venta de acciones en un periodo de 1 a 2 días como máximo. Nuestro enfoque principal es conseguir un rango de variación entre el 2 y un 5%. Para este caso en particular, primero que nada necesitamos una amplia liquidez en la acción. ¿Por qué? Porque necesitamos que el spread o la diferencia entre el bid y el ask sea mínima, ya que en un day trading lo que buscamos son varias operaciones durante el día y si el spread es grande, disminuiría considerablemente nuestros beneficios. Por último también, como hemos mencionado antes, tenemos que tener muy en cuenta el factor beta, que es la relación de la volatilidad de la acción con respecto al mercado, y esta debe estar entre 1 y 2. Más adelante en esta misma presentación les enseñaremos cómo analizar tanto el volumen como el spread, como el valor beta y muchos otros factores que serán fundamentales para la creación del watchlist. Pasamos a la siguiente estrategia, swing trading. Swing trading es la compra y venta de acciones en un periodo de un par de días hasta unas 2 o 3 semanas. Nuestro enfoque principal es el conseguir una variación de entre el 5 y el 15%. En todo caso, los criterios de selección para nuestra lista de observación se parecen mucho a los empleados para inversiones de largo plazo. ¿Esto qué quiere decir? Que el swing trading, aunque su periodo es bastante inferior que el de inversiones a largo plazo, los factores que tenemos que tener en cuenta para la selección de nuestras acciones en nuestro watchlist son muy parecidos y de hecho coinciden en su mayoría. Inversiones a largo plazo. Compra y venta de acciones, pero en este caso ya vamos desde 6 meses hasta 3 años. Y en este caso tendremos que tener en cuenta muchos más factores, como el crecimiento esperado en las ventas y ganancias para los próximos 2 o 3 años, el margen de ganancia, el crecimiento esperado,
entrada a nuevos mercados, indicadores fundamentales por encima del promedio del sector en comparación, etc. Todos estos factores los vamos a tratar más adelante en la presentación. Lo que queríamos con este breve repaso era hacer el hincapié en la importancia de la selección de la estrategia y de los objetivos de la misma antes de crear nuestro watchlist, porque en función de nuestra estrategia tendremos en cuenta unos factores u otros para la creación del watchlist. Ahora procederemos a hablar sobre los factores a tener en cuenta para crear esta lista de acciones. Todos los factores que hemos nombrado por encima en el esquema anterior, ahora los veremos con más profundidad. ¿Cuál es el primer factor? El primer factor es que debemos centrarnos en una lista de 5 a 10 acciones como máximo. Esto es muy importante, sobre todo para la gente que está empezando. No debemos crear un watchlist con muchísimas acciones porque no nos vamos a percatar realmente de los cambios que suceden en cada una de ellas. Y de esa forma no lograríamos hacernos con la personalidad de cada acción, que es lo que estamos buscando en estos momentos. También siempre hay que seleccionar una acción del mismo sector, es decir, un par de acciones por sector. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si nosotros tenemos una lista de 5 a 10 acciones, realmente pasaremos a tener una lista de 10 a 20 acciones. Es decir, nosotros elegimos nuestra acción principal, pero dentro de ese mismo sector elegiremos otra acción para que nos sirva de guía o nos ayude a observar el comportamiento de esa acción con respecto a su sector. Para que lo entiendan mucho mejor, les vamos a enseñar un par de ejemplos y además les vamos a enseñar cómo buscar acciones dentro del mismo sector y cómo compararlas. Si nos dirigimos, por ejemplo, a Google Finance, podemos ver al final de la página principal donde tenemos Sector Summary. Aquí podemos elegir cualquiera de los sectores, por ejemplo, tecnología. Y tendremos primero la gráfica principal del sector, donde podemos elegir cualquier periodo que deseemos, por ejemplo 6 meses. Y en este caso veremos que el sector de tecnología tiene ahora mismo un 5% de pérdida. Si nos dirigimos un poco más abajo, veremos los gainers del sector, los losers y aparte veremos las acciones o las empresas más activas. En este caso tenemos Apple, Amazon, Google, por ejemplo. Si nos dirigimos a Apple, podemos dentro de este mismo gráfico seleccionar un periodo, por ejemplo, de 6 meses y aparte aquí donde dice Compare podemos poner otra acción del sector, como acabamos de ver, una de ellas era Google. La podemos añadir y como vemos podemos comparar una acción con respecto a la otra y ambas están dentro del mismo sector. Otra forma de hacerlo, podemos dirigirnos a Yahoo Finance y por ejemplo elegir una acción como Bank of America. Si buscan cualquier acción, la página principal que les va a salir es el Summary. Entonces nos dirigimos a la gráfica, hacemos clic encima y nos aparecerá la gráfica de Bank of America. Podemos seleccionar, por ejemplo, 6 meses y dentro del mismo sector financiero podemos elegir otra acción como por ejemplo Citigroup. Y entonces, como veremos en este caso, ambas acciones han seguido el mismo recorrido, con lo cual quiere decir que nuestra acción en este caso, que sería Bank of America, se está moviendo en el mismo sentido que otra acción del mismo sector, como puede ser Citigroup. Entonces, esto nos ayuda para saber si nuestra acción se está moviendo en el sentido del sector o por el contrario, se está moviendo independientemente. Esto puede ayudarnos mucho si, por ejemplo, nuestra acción está cayendo y vemos que el sector, sin embargo, se está manteniendo y las demás acciones del sector se están manteniendo o incluso están al alza, sabremos entonces que nuestra acción está pasando por un evento determinado que está haciendo que caiga y debemos evitarla o, por el contrario, podemos optar por nuestra pareja del sector. Es decir, no debemos
casarnos directamente con la acción principal. Si vemos en un momento dado que la pareja que hemos elegido, la pareja de acción que hemos elegido está dando un mejor rendimiento, pues sin ningún problema podemos hacer que esa pase a ser la principal y la acción con la que estábamos trabajando pase a ser la de referencia del sector. O si en este caso está despuntando demasiado del sector y no está haciendo una fiel imagen de lo que el sector nos quiere decir, pues podemos dirigirnos otra vez a las páginas que acabamos de ver y seleccionar otra acción que nos ayude a tener una referencia del sector. El segundo factor a tener en cuenta es que siempre debemos incluir al menos en nuestra watchlist 3 sectores distintos. ¿Y esto por qué es? Si tuviéramos todas nuestras acciones de nuestro watchlist dentro de un mismo sector y ese sector tuviera algún movimiento brusco, lo que puede suceder es que todos nuestros activos se muevan en dirección contraria de lo que nosotros estábamos buscando y eso nos produciría unas grandes pérdidas difíciles de recuperar. Pero la razón principal es porque nos da una mayor capacidad de maniobra a la hora de trabajar. Si uno de los sectores no se está moviendo en la dirección que nosotros queremos o directamente no está teniendo mucho movimiento, podemos dirigirnos a otros de los sectores de nuestra watchlist para así poder sacar una mayor rentabilidad. Otro factor importante es que busques sectores en los que trabajes o interactúes con ellos. ¿Por qué? Porque esto te va a ayudar a entender la personalidad de la acción a través del sector. Si tú estás familiarizado con el sector, con sus eventos, con lo que suele suceder en esos ámbitos, te será mucho más fácil comprender los movimientos de la acción y su personalidad. El tercer factor a tener en cuenta es que siempre hay que incluir acciones que tengan productos tangibles. Puede ser iPad, iPod, iPhones, que sería en el caso de Apple, y que tengan un crecimiento sostenido. ¿Cómo podemos saber los productos que trabaja la empresa y a qué se dedica? Muy sencillo. Nos dirigimos a Yahoo Finance, en este caso tenemos seleccionado la acción de Apple, que es el ejemplo que estamos tratando. Nos dirigimos aquí en la parte izquierda donde pone Company y hacemos clic en Profile. Como pueden ver en la parte inferior nos viene el Business Summary, donde nos viene la explicación de la empresa, a qué se dedica, su trayectoria y aparte también nos vienen los productos que trabaja. Por ejemplo, podemos ver aquí iPad, iPod, etc. Punto número 4. Tienes que aprender todo sobre las acciones seleccionadas. Qué producen, cuándo reportan sus ganancias, qué noticias las mueven en uno u otro sentido, cómo se comporta a lo largo del año, es cíclica o mantiene un crecimiento constante. Todas estas preguntas son las que irás poco a poco contestando a medida que vayas aprendiendo la personalidad de la acción. Es muy importante que las anotes, que las apuntes y a medida que vayas estudiando día a día la acción, vayas contestando estas preguntas y te vayas familiarizando con todas estas respuestas. Otra cosa que debemos aprender sobre nuestras acciones es que si nuestra lista de observación está diseñada para acciones con tendencia alcista, todas deben subir más que sus indicadores de mercado o bajar menos que sus indicadores de mercado, siempre hablando del precio. Por el contrario, si nuestro enfoque es una lista diseñada para acciones con tendencia a la baja, los criterios de selección deberán ser los opuestos. ¿Cómo puedes comprobar esto? Pues muy fácil. Nos volvemos a ir a Yahoo Finance y en este caso seguimos con el ejemplo de Apple, nos podemos meter dentro de su gráfica y aquí por ejemplo seleccionamos un periodo de un año y lo comparamos haciendo clic en Comparison con el indicador de mercado que en este caso de Apple sería el Nasdaq. Como podemos observar, Apple se ha mantenido por encima del indicador de mercado. El indicador de mercado sería esta línea continua roja y la acción de Apple serían las velas o candlestick. Como vemos, se ha mantenido durante el año por encima del indicador de mercado. Hubo un momento que bajó, pero enseguida se mantuvo a la par o por encima del indicador de mercado. Esto nos da a entender que Apple sería un buen candidato para añadir a nuestro watchlist. Punto número 5. En la medida que el trader desarrolla más exposición al mercado y crece su experiencia, el número de acciones puede incrementarse hasta un máximo de 30. Bueno, esto es básicamente de lógica. A medida que vamos haciéndonos con nuestro watchlist
y vamos entendiendo todas y cada una de las personalidades de nuestras acciones, podemos ir ampliando nuestro watchlist hasta un máximo de 30 acciones. Punto número 6. El punto número 6 es básicamente un resumen de todos los conceptos que hemos ido nombrando a lo largo de la presentación, pero que ahora los explicaremos y os enseñaremos cómo acceder y cómo mirar cada uno de estos valores para que a la hora de seleccionar vuestras acciones podáis saber a dónde ir para mirarlos. El primer factor de la lista sería el volumen. Lo que nosotros recomendamos es que vayan a Yahoo Finance y en Yahoo Finance, en esta página principal, como pueden ver en esta parte de aquí, tenemos el volumen. El volumen siempre tenemos que buscar acciones que el volumen sea mayor de 500.000. Y esto es muy importante porque el volumen es lo que nos da la liquidez. Y la liquidez es lo que nos permite que el spread no sea muy alto, que lo hablamos al principio de la presentación. La diferencia entre el bid y el ask no sea muy alto. Y esto es muy importante a la hora de seleccionar una acción. Preferiblemente que sea por encima de 1 millón, pero mínimo por encima de 500.000. El segundo valor a tener en cuenta sería el valor de mercado o market cap, que en este caso necesitamos que sea mayor de 5 billones. A ser posible mayor de 10 billones, pero como mínimo mayor de 5 billones. Este factor lo tenemos aquí, en esta parte de aquí. En este caso Apple tendría 654 billones, con lo cual estaría bastante por encima del rango mínimo que estamos buscando. El otro factor a tener en cuenta es que sea opcionable. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la acción tenga posibilidad a opciones. Eso lo vemos en la parte superior izquierda. Si la acción tiene la opción de Options aquí en el Yahoo Finance y entramos y podemos ver que tiene opciones, quiere decir que la acción es opcionable. En este caso también podemos comprobar la diferencia entre el bid y el ask. Siempre que la diferencia entre el bid y el ask no sea superior a 7%, estaríamos hablando de un spread normal o razonable. Lo interesante es que sea menor del 5%, pero hasta un 7% es soportable. El siguiente punto a tratar sería la dirección del mercado. Como ya hemos explicado anteriormente, según la estrategia que vayamos a seguir, buscaremos acciones con tendencia a la alza o a la baja según corresponda. El quinto punto sería la diversificación. Debemos tener al menos 3 sectores dentro de nuestro watchlist. Por ejemplo, tener acciones del sector tecnológico, del sector farmacéutico y del sector energético. También es importante saber que para el day trading, un valor fundamental sería el beta, el cual debe ser superior a 1. Para encontrar este valor beta, simplemente tenemos que ir a Yahoo Finance en el menú de la parte izquierda, donde pone Key Statistic. En esta página, como pueden ver en la parte superior derecha, encontrarán el valor beta. Todos los valores que se encuentran en esta página son útiles a la hora de seleccionar acciones para nuestro watchlist. Todos serán explicados y desarrollados en uno de nuestros siguientes videos donde trabajaremos el análisis fundamental. Para que se hagan una idea de los valores que pueden conseguir en esta página, cabe destacar el market cap, la tabla donde aparece el valor beta, promedios y medias móviles, la zona de profitability, porcentajes interesantes como el held by institution, el balance entre deuda y efectivo, etc. Por último, para finalizar nuestro resumen, cabe destacar la importancia de saber cómo deben comportarse nuestras acciones con respecto a sus indicadores de mercado. Para esto debemos saber con qué estrategia hemos diseñado nuestro watchlist. Si le hemos diseñado con una tendencia al alza, nuestras acciones deberán subir más o bajar menos que sus indicadores de mercado. Por el contrario, si la hemos diseñado con una tendencia a la baja, las acciones deben bajar más o recuperarse menos que sus indicadores de mercado. En ambos casos hablamos siempre del precio de las mismas. Una vez explicado estos factores, cerraríamos el esquema básico de factores a tener en cuenta para crear un watchlist. Pero también hay que tener en cuenta que existen los watchlists dinámicos. Alternativamente, podemos enfocarnos en listas de observaciones más dinámicas, donde muchas acciones entran y salen de las mismas y cuyos cambios se basan de acuerdo a las estrategias de compra y venta.
Como ejemplo, podemos citar prácticas comunes que emplean day traders, en donde continuamente monitorean un mayor número de acciones y programan ciertas alarmas para comprar y vender dichas acciones si ciertos criterios se cumplen. En este caso, los traders basan sus decisiones en variables meramente técnicas, comportamiento de acciones en función de la variación del precio y del volumen. ¿Esto qué quiere decir? También existen un tipo de watchlist que son dinámicas, en los cuales no siempre trabajamos con las mismas acciones. Todo lo contrario, las acciones entran y salen en función de si cumplen o no ciertos requisitos o parámetros en ese momento. Este tipo de watchlist es un poco más compleja y, como acabamos de decir, se basa solo en criterios técnicos. Para efectos de este curso nos enfocaremos en mantener una lista de observación con pocos cambios, ya que creemos que mientras más conocemos la personalidad de nuestras acciones, mayores son las probabilidades de predecir sus comportamientos. Sin embargo, queremos comentar que nuestro curso avanzado incluye técnicas de búsqueda como screening para listas de observaciones más dinámicas, en particular en la sección de Day Trading. Y con esto terminamos nuestro video dedicado al watchlist. Si tienen alguna duda, se pueden comunicar con nosotros dirigiéndose a nuestro email support@tradinginstockmarket.com. También pueden escribir sus dudas en los comentarios debajo de este video. Si están en nuestra página de Facebook, también nos pueden dejar sus dudas escritas ahí, y también nos pueden escribir a través de Twitter. Todas nuestras redes sociales les aparecerán en la pantalla ahora mismo. No duden en suscribirse, en darle like y en seguirnos en Twitter. Muchas gracias por su atención. Un saludo.